Hola, buenos días a todos. Hoy estamos acá desde el podcast de Loom Talks. Vamos a hablar de longevidad y vamos a entender cómo una de las herramientas más poderosas para la longevidad, el deporte, nos enriquece la vida. Vamos a entenderlo de una manera más crítica, más objetiva. Así que vamos a tener una charla muy amena, muy tranquila, pero profunda, con el doctor Alejandro Ramírez, director médico del Loom Medical, quien además de haber sido pues, un deportista profesional, ha trabajado con muchos deportistas en diversas áreas del deporte. Alejo, bienvenido, qué bueno volver a hablar contigo sobre estos temas. Nico, muchas gracias por la invitación. Esto siempre es un espacio importante para todos, para la comunidad, para poder divulgar lo que hacemos en Loom. Esto es un tema que nos apasiona. Entonces, nada, rico, vamos a conversar aquí un poquito de todo esto. ¿Qué mata? Yo quiero contarte que hoy quiero hablar, quiero representar los intereses de mayor público que sea posible. Yo soy una persona de 49 años, entiendo que estoy en la frontera de la juventud y tengo una cantidad de inquietudes enormes, porque sí, creo que necesito entender el deporte. Toda la vida nos han dicho, Alejo, Ajá. que el deporte es muy bueno, que es muy importante, que es un hábito fundamental. Y uno sí, ok. Pero tengo que aceptar que el deporte para mí primero ha sido guiado por mis gustos, ¿cierto? Lo que me gusta lo practico, lo que no, no tanto. Pero yo creo que es el momento de ponerse un poquito más serio y decir, venga, hay cosas que, rico un deporte que, todo deporte entiendo que es bueno, pero rico un deporte que además me complemente en varias áreas. ¿Qué piensas de eso? Sí, ve. Lo que pasa es que mejor dicho, estamos diseñados para movernos. En el momento en que nos empezamos a quedar quietos, nos empezamos a enfermar, así de claro. Nuestro metabolismo, nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones vitales están regidas por el movimiento. Y así es como hemos evolucionado. Nosotros no encontramos personas o en las cavernas, el hombre antiguo, a través de millones y millones de años de evolución. Hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces, claro, para poder sobrevivir teníamos que trasladarnos, caminar un montón de tierras, recorrer a través del frío un montón de escenarios, eh, tratar de mover piedras, o sea, estamos de alguna manera diseñados y hemos evolucionado a partir del movimiento. En el momento en que nos quedamos quietos, ya vienen los problemas, las enfermedades, las complicaciones. Muchas veces tenemos un concepto que creo que está muy arraigado en la cultura y es que, es que le duele las rodillas porque claro, como usted trotaba tanto, no, es que el hombro, claro, es que usted fue nadador, no, es que, claro, entonces empezamos a asociar a temas de sobreuso o sobreexposición a ciertas articulaciones a que esa es la principal razón de las lesiones. Y resulta ser todo lo contrario, que empiezan a aparecer las lesiones muchas veces en el momento en que paramos las actividades o porque las hacemos incorrectamente. Y de hecho el movimiento es casi algo intuitivo. El ser humano lo tiene muy arraigado de su genoma. A ver, me gusta ese comienzo, ese inicio donde planteas al hombre de las cavernas moviéndose en busca de alimento, moviéndose en busca de supervivencia, en fin. Ahora bien, hoy que lo tenemos todo al alcance de la mano, pues definitivamente nos movemos mucho menos. Sí. Pero entonces, a ver, cuando uno entra en estas materias, la palabra sedentarismo aparece por todos lados, ¿sí? ¿Qué es una persona sedentaria? Para que entendamos el movimiento hoy, en la vida actual, en la realidad actual. ¿Hasta dónde es una persona sedentaria y qué no lo es? Pues bueno, hay nuevos conceptos, nuevas definiciones, pero hay algo que hay que tener claro y es la persona que pasa más de 2 horas sentada es sedentaria. Independiente que en la mañana, a las 5 de la mañana, se haya levantado a hacer pesas en el gimnasio, que haya salido a montar en bicicleta. El solo hecho de que nos quedemos más de ese periodo, por decirlo así, ya nos predispone el sedentarismo. Y el sedentarismo no solamente conlleva riesgos cardiovasculares, conlleva riesgos musculares. El solo hecho de yo tener esta posición durante más de 2 horas empieza a generar debilidad en los músculos flexores de cadera, anteversión de hombros, mala posición en la columna. O sea, son un montón de cosas que estamos asumiendo que realmente, porque el hecho de que hayamos sido activos unas horas antes de ese momento, ya somos activos. Uy, entonces espérate. Yo no sé cuántas aplicaciones relacionadas con la salud he diligenciado. Usted es sedentario y yo
no tanto, o no. ¿Por qué? Porque voy al gimnasio por la mañana. Ajá. Pero claro, el resto del día me la paso sentado en un escritorio. Entonces sí soy sedentario. Sí. ¿Qué hace uno entonces? Porque en la vida claramente no puedo ir al gimnasio por la mañana y al mediodía y por la noche. ¿Qué hace uno entonces? Sí, pues lo que pasa es que es eso. Antes, como de alguna manera vivíamos, nosotros nos manteníamos en movimiento. El ser humano se mantenía en movimiento en las horas del día y preservaba las horas de la noche para el descanso y la recuperación, ¿cierto? Entonces, eh, pues a la luz de eso, si nosotros nos quedamos quietos, empezamos de alguna manera a afectar toda esa parte metabólica. Entonces, claro, hoy hay ciertas recomendaciones frente a eso y cómo eliminar eso es simplemente hacer pausas activas, estar más activo o inclusive hacer muchas de nuestras tareas en bipedestación, parados. Simplemente tener un escritorio, hacer trabajos en el escritorio parados. Esta posición es lo menos ergonómico que existe. A ver, estos escritorios que tanto vemos hoy en día Claro. en diferentes espacios, donde con un control lo elevas y tú trabajar parado, sin moverse, pero parado, ya es en sí. Claro, hay ¿Por reclutamiento qué? muscular porque tú estás reclutando los músculos antigravitatorios. Si nosotros no tuviéramos toda la cadena cinética posterior, que son todos los músculos del cervix, de la espalda, el glúteo, los isquiotibiales, gastrocnemios y todos esos músculos, nos iríamos hacia adelante. Esos músculos, el solo hecho de estar parados, los estamos reclutando constantemente. Y tú estás cambiando de posición constantemente porque no te quedas completamente parado. Te reclinas sobre una pierna, sobre la otra. Eso es dinamismo. Eso es dinámico. Dios, entonces, a ver, aquí va a ser un comentario creo que hasta bastante tonto. Uno ve a la gente, sobre todo a estas personas que trabajan en su casa, comprarse unas super sillas ultra confortables. Esas sillas, al final entonces entiendo que te están haciendo más daño que bien, porque te mantienen súper tranquilo 2, 3 horas ahí pegado. Ajá. Antes creo que la receta entonces, y aquí a lo intuitivo, antes debería ser comprarse una silla relativamente incómoda para estar pagando ese o qué. Se pueden utilizar esos feedback, que son esos balones, por ejemplo, que se usan en los gimnasios, que son grandes para hacer ejercicio. Que no quieren espaldar para estar en equilibrio. Exacto, estás reclutando músculos constantemente, te estás moviendo, estás cambiando de posición, estás trabajando musculatura que no están reclutándose normalmente. Entonces, eso es otra estrategia, hacer pausas activas. Yo en el consultorio, inmediatamente después de cada consulta, hago unas sentadillas, hago flexiones de pecho. Mantenerse activo es muy importante. Entendamos el movimiento de una manera más científica. Ajá. ¿Qué pasa en el organismo cuando nos movemos? ¿Qué pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio? Claro. Entendámoslo a nivel celular. Justo estábamos viendo una charla de la doctora Manuela Velázquez hablando del origen del envejecimiento y ella explicaba cómo el envejecimiento de la célula es el envejecimiento del ser humano. Claro. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo lo podríamos explicar o entender? Ve, hay algo muy claro y es que las capacidades de las organelas, que son las diferentes partes del cuerpo, las puedo impactar a través de mecanismos de señalización que se pueden disparar a partir de la actividad física, a partir de la dieta, a partir del pensamiento. Es decir, todo lo que hacemos impacta directamente a la célula, ¿cierto? Eso es Ok. fundamental entenderlo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podemos hablar de la mitocondria. La mitocondria es casi que el core de lo que nosotros concebimos como enfermedad. Cuando las mitocondrias funcionan mal, hay enfermedad. Una mitocondria funcionando bien, correctamente, que con una función preservada va a garantizar una muy buena salud, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo estimular la mitocondria? Hay muchas maneras de estimular la mitocondria. Pero espérate, Alejo, volvamos al colegio. La mitocondria, uno de los microelementos dentro de la célula que se encarga de producir la energía. ¿Correcto? ¿Estoy bien? Sí, muy bien. Listo. Entonces, volvamos. Quería aclarar ese punto por. Claro, entonces ese es como un pequeño laboratorio que tiene la célula. Y en ese laboratorio, de alguna manera, la principal función es producir energía, ¿cierto? Ok. ¿A partir de qué? Fosforilación oxidativa, oxidación de ácidos grasos, el ciclo de Krebs, un montón de cosas. ¿Qué pasa? En la medida en que esa mitocondria funcione bien, producimos energía correctamente, entonces es un organismo funcional. Nosotros, ¿cómo medimos el envejecimiento? A partir de una disfunción de la mitocondria, ¿cierto?
Y de alguna manera podemos revertir ese envejecimiento mejorando la función de la mitocondria, el número y la función de la mitocondria. Entonces hay muchos mecanismos, ¿cierto? Que inclusive yo creo que eso sería como lo último, el último tema como de conversación, porque es algo muy, ya como muy, es como una consecuencia de hablar de cosas que podemos conversar un poquito antes. Por ejemplo, de qué tipo de actividades o de ejercicios de alguna manera tengo que involucrar para que esa mitocondria, por ejemplo, se empiece a funcionar mejor. Es que esa era justamente la pregunta. A ver, estamos hablando entonces de cómo el movimiento eh, le viene bien a la célula. Ujú. Y en este caso particular, cómo mantenemos esa mitocondria lo más sana, Total. ¿cierto? Lo más productiva posible, Ajá. ¿cierto? Contanos entonces cómo una cosa conecta con la otra. A Entonces, ver, a ver, para aclarar un poquito, antes de hablar de la mitocondria, que es como ya algo muy especializado, ok. ya muy profundo, hay diferentes capacidades físicas. Las capacidades físicas es la resistencia, es la fuerza, la flexibilidad, ¿cierto? Hay otros componentes de las capacidades que son el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la rapidez, ¿cierto? Todo de alguna manera hay que trabajarlo, precisamente porque hay que mantenerlo competente. Todos los sistemas hay que mantenerlos trabajando full. Full en el sentido en que nos permitan tener una vida normal. Y vida normal no es simplemente pasarnos horas sentado. Pasar una vida normal es lo que nos permita autonomía, autocuidado, Mm. poder desarrollarnos y hacer un montón de cosas en la cotidianidad sin depender de ninguna otra persona. Por favor, ¿me abres este frasco? No tengo fuerza para abrir este frasco. Primero. ¿Me ayudas a mover esta cama? No tengo fuerza para mover esta cama. ¿Me ayudas a empujar el carro? No tengo cómo empujar el carro. Tengo que llegar rápido a coger el bus. Pues pucha, no me da. Tengo que subir estas escalas. Tengo que bajar esas escalas. Tengo que mover mi hijo. Tengo que mover un bebé. O sea, todo eso es parte de la vida. A ver, Alejo, si te entiendo bien y haciendo el ejercicio, digamos, en retrospectiva, uno dice, casi no estoy elevando conciencia sobre todos esos movimientos o acciones que en el día a día voy llevando a cabo. Debería entonces, cada vez que hago una cosa de esas, entender dónde hay debilidad Ajá. para decir, uy, espérate un momentico, me está costando levantarme de esa silla, Claro. me está costando abrir el frasco, Ujú. levantar esto que antes lo hacía, ya no lo estoy levantando. Simplemente lo volvemos tan cotidiano, creo, por si te entiendo bien, que entonces luego no tenemos cómo hacer una retroalimentación que nos devuelva esa función, que nos devuelva ese equilibrio, todas esas capacidades del deporte que son la flexibilidad, la fuerza, etcétera, etcétera. Exactamente. Ok, listo. Adelante, seguí con la idea. Entonces, la idea es perder la menor capacidad en detrimento de las funciones a medida que envejecemos. Mm. Hay, obviamente, sí, situaciones en las que de alguna manera hay una pérdida que es muy difícil de contrarrestar, ¿cierto? Por ejemplo, la parte aeróbica, estamos hablando del VO2, ¿cierto? El VO2 es un medidor muy importante que tiene una relación inversa con la mortalidad por cualquier causa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un VO2 elevado, de alguna manera tengo menos riesgo de morirme de cualquier causa. Llámese cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el VO2 hace referencia a la función de la mitocondria. Volvamos a retomar la mitocondria. Ok, Entonces, ok. si yo tengo unas mitocondrias muy activas y mucha cantidad de mitocondrias, voy a producir energía y eso se traduce en una prueba de VO2 más elevada. ¿Qué quiere decir eso? VO2 hace referencia al consumo máximo de oxígeno. ¿Cuánto del oxígeno que de alguna manera entra en mi organismo yo lo estoy utilizando en mi mitocondria para producir energía a partir de la oxidación de los ácidos grasos, por ejemplo? ¿Cierto? Bien. Entonces es una medida indirecta de mi capacidad aeróbica, de mi resistencia, pero también de la función de esa mitocondria que está en la celulita. Entonces, de alguna manera eso mide la competencia de los sistemas de producción de energía del organismo. Entonces, si yo soy capaz de producir energía, de alguna manera, puedo hacer un montón de cosas. Con el tiempo, ese VO2 va disminuyéndose. ¿Por qué? Porque claro,
como hemos hablado claramente, la célula empieza a envejecer y de alguna manera esa concentración de mitocondrias también va disminuyendo. ¿Qué podemos hacer? Disminuir esa pendiente o esa aceleración en la pérdida de las mitocondrias, atenuarla un poquito. A ver, una cosa importante ahí. Ajá. Estoy entendiendo que cada célula tiene al menos una mitocondria. Puede tener varias. Uno puede aumentar Sí, claro. la densidad de mitocondrias por célula. Es correcto, exactamente. Y en la medida en que tengo más mitocondrias, Ajá. hay mayor eficiencia. Hay dos parámetros que son importantes. El número de mitocondrias, que habla de la densidad, ¿cierto? Y también ellas tienen una conformación estructural en la disposición que tienen que las hace más eficientes. Exacto, ok. Y el otro parámetro es la eficiencia. La eficiencia. De hecho, se entrenan de formas distintas. Cómo aumentar mi número de mitocondrias y cómo aumentar la eficiencia de las mitocondrias. Tan bacano. Bueno, vamos por la primera. Eso, listo. Entonces, ¿cómo puedo aumentar el número de mitocondrias? Ejercicio aeróbico de baja intensidad por tiempo prolongado. Lo que llaman ¿Una caminata? caminata, el trote muy suave, montar en bicicleta suave. Es un ejercicio aeróbico de baja intensidad por tiempo prolongado. ¿Qué es tiempo prolongado? ¿Más de cuánto? Más de una hora, más de una hora y media, más de 2 horas. Obvio, todo depende de las capacidades que tú tengas para poder desempeñarte durante determinado tiempo. Y eso se va logrando con el entrenamiento. Iniciamos, por decirlo así, con 40 minutos. En la medida en que yo pueda hacer un trabajo aeróbico de baja intensidad, que es una caminata suave, en una subidita, que me permita conversar con la otra persona tranquilamente, lo pueda desarrollar durante 40 minutos. El resto de la siguiente semana ya hago, ¿qué? 45 minutos, después 55 minutos. La idea es que estos cambios de alguna manera se den bajo ciertas capacidades adaptativas, que yo tenga la capacidad de hacer el esfuerzo y que yo pueda el siguiente esfuerzo aumentarlo un poquito, pero sin de alguna manera chocar con el equilibrio que hay en mi organismo. Esto me lleva, Alejo, Ajá. rápido a... No, es que como yo juego fútbol, como yo monto en bicicleta y subo palmas cada 8 días, entonces yo ya no necesito hacer la caminata calmada. Eso ya es muy poco para mí. No. Eso sería una lectura incorrecta. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estás es cambiando vías metabólicas. Entonces, y hay otro tema importante y es estimular una vía metabólica, o sea, muy glicolítica. ¿Qué quiere decir eso? Hay, de alguna forma, esto es otra esfera del conocimiento, pero que también hay que aclarar lo importante, las vías metabólicas. Entonces, tenemos varias formas de obtener energía. Una es a partir de los fosfágenos de alta energía, que es la creatinfosfoquinasa y el ATP. Esos son unas moléculas que se encuentran en el músculo principalmente y que de alguna manera se consumen en muy cortos periodos de tiempo. Eso es cuando, por ejemplo, tengo que levantar algo supremamente pesado y que no me lleva más de 5 segundos, ¿cierto? O sea, eso es como, Las pesas de alta intensidad, por es ejemplo. como el nitrógeno para que el carro esa buena tenga una aceleración ahí impresionante. Ese mismo, Un exacto. combustible muy rápido de consumir, pero muy potente, casi pólvora. Pues. Exactamente. Ya después vienen las vías glucolíticas, donde yo uso el azúcar y de alguna manera me lleva también un rango muy pequeño de tiempo, ¿cierto? Un minutico, que es un esfuerzo intenso. Por ejemplo, las personas los 100 metros planos, los 400 metros planos, eso es vías glucolíticas, ¿cierto? Y después ya son vías más aeróbicas que hacen referencia a la oxidación de los ácidos grasos, donde uno quema grasita, ¿cierto? Entonces, O sea, ya es un combustible para el diésel. Para más largo aliento. Eso, largo aliento, que se demora mucho tiempo en consumirse y de hecho es casi que, o sea, indefinido, porque todos acumulamos Para grasita. vivir lo necesitamos. Claro, exacto, eso es Para estar bien. respirar, quemando, oxidando ácidos grasos, así de sencillo, respirar ya lo quema, así de claro. ¿Qué pasa? Todas esas vías se estimulan de forma simultánea, ¿cierto? Pero de alguna manera son predominantes de acuerdo a la intensidad y el tiempo en donde va ese estímulo, ¿cierto? Entonces, retomando el tema, vamos a hablar... Damos ese paréntesis entonces. Exacto, eso es como para entender de alguna manera de dónde conseguimos la energía, ¿cierto?
Entonces estamos hablando de qué, cómo obtener de alguna manera mayor número de mitocondrias. Exacto. Para que pueda de alguna manera tener unas mitocondrias en cantidad mayor. Entonces, ahí estaríamos oxidando ácidos grasos, quemando grasita, ¿cierto? Entonces, si yo todos los días me voy a palmas, estoy agotando vía glucolítica, claro, evidentemente también estoy oxidando ácidos grasos, también estoy reclutando esa vía aeróbica, pero ¿qué pasa? De alguna manera estoy generando una sobrecarga sistémica. Estoy dándole más fatiga de la que mi organismo es capaz de soportar regularmente. Bien. Entonces, es algo que en el tiempo se vuelve insostenible. O sea, uno necesita Descanso ejercicios de alta intensidad y alto y de baja intensidad también. Total. Entonces, Exacto. conclusión de esto, no dejemos las caminadas. Exacto, así no, es. no dejemos esos trotes suaves Ajá. por el simple hecho de que parezcan insuficientes o que porque yo soy muy exigente conmigo mismo, entonces eso ya no me da la talla. Hay que mantenerlo por todo lo que has explicado anteriormente. Importantísimo. ¿Cuántas debería hacer uno a la semana? Ve, hay un tema importante y eso depende de, obviamente, del tiempo de la persona. Pero en un escenario ideal, yo recomendaría de 2 a 3 sesiones semanales. Porque eso es lo que te va a generar el mayor volumen de trabajo físico. ¿Qué pasa? Cuando uno de alguna manera se enfrenta no al alto rendimiento, inclusive pensándolo en que todos deberíamos entender que todos deberíamos ser organismos de alto rendimiento. No, es que eso es para los profesionales. No, es que eso es para los que compiten. No, es que eso es para los que quieren crear marcas. No, yo tengo una responsabilidad con mi organismo. La responsabilidad es mantenerlo lo más funcional posible. Y mantenerlo lo más funcional posible, entendiendo todas estas herramientas, es garantizarle un estímulo mínimo necesario para generar adaptaciones. Así de claro. Listo. Entonces estamos cerrando la primera de las vías, que es la multiplicación de las mitocondrias, aumentar la densidad de la mitocondria. La cantidad de mitocondrias. ¿Cierto? Listo. Correcto. La última pregunta que me surge, porque esto tal vez hace cortocircuito con otras creencias que uno tiene, mitos y cosas que uno escucha a diario, y es, no, es que salir a caminar es malísimo para las rodillas. Después de los 50 no le ocurra, eso destroza las rodillas. A mi abuela las rodillas fue lo que la dejó sentada y la sentada la mató. Entonces aclaremos eso, porque hasta dónde por hacer ese ejercicio de baja intensidad estoy dañando rodillas. Ve, hay un tema importante y es que esa no es la principal causa. La osteoartritis de rodilla ya se evidenció que es un tema de inflamatorio y es por una alteración en los mecanismos de reparación genéticos que tenemos. Obvio, si hay un trauma agudo, hay una lesión por una caída, un golpe, ese tipo de cosas, evidentemente va a generar daño, ¿cierto? Pero una acción repetitiva para la cual estamos diseñados. No tiene sentido. No tiene sentido que sea la principal causa. Exacto. Es una mentira que nos creímos, pero... ¿Qué pasa? Todos de alguna manera genéticamente venimos concebidos para movernos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos movemos sin hacer para lo que también estamos preparados y es el desarrollo de la masa muscular que mantenga la estabilidad de esas articulaciones. Nosotros estamos diseñados para cargar cosas, levantar cosas, o sea, esforzar ese músculo. Para eso tenemos músculos. Claro, exacto. Esforzar ese músculo para que se mantenga estable y reclutado y no simplemente decir que es que voy a caminar. O sea, ¿quién en la antigüedad caminaba solamente? No, te tocaba enfrentarte a fieras, te tocaba mover cosas, cargar cosas. Listo, cargue la presa, lleve la presa cargada, es un trabajo de fuerza. Entonces, por muchas horas, o sea. Muy bien. Entonces, ahí ya cerramos el primer punto, el objetivo de aumentar la densidad de la mitocondria. Vamos con el segundo. Listo. Ahora aumentemos la eficiencia de esas mitocondrias. Pues resulta ser, y para que lo entendamos y ahí estamos ya muy conectados con el VO-Max, ¿no? Claro. Ahorita explicamos más. Podemos hablar más del VO2. Pero sigamos. Hay un tema importante y es que, claro, ¿qué ser humano en la antigüedad cazaba en zona 2? Uy, no, pero ahí sí me mataste. ¿Qué es zona 2? ¿Cómo es zona 2? Eso, exacto, bacano. Zona 2 es una zona de muy baja intensidad, donde mis pulsaciones no suben demasiado, pero hay un cierto estímulo. A ver, entendamos la escala. ¿Cuántas zonas hay? Ve,
realmente eso es un paradigma, eso es algo muy curioso, pero se definen en muchísimas zonas. Para entenderlo claramente, hablemos de zonas supraumbrales y zonas infraumbrales. Dios. Infraumbrales, ya esto nos complica la cosa un poquito, No la, pero es a partir. la compliqué. Pero entonces, para que lo entendamos claramente, es una zona 2 o una zona bajo el umbral, es una zona que nos permita hacer un esfuerzo, que nos permita hablar, dialogar, estar tranquilos, relajados. Lo que hablamos ahorita, por aumentar las mitocondrias, el número, ¿cierto? Algo Baja intensidad. tranquilo, baja intensidad, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿quién en su sano juicio cazaba caminando? No, imposible, pues ¡Imposible! no habían rifles de Exacto, francotirador, no había, exacto, te entonces, tocaba correr y a muy alta intensidad. O ¿quién iba a escapar de una fiera caminando? Nadie. Entonces, ¿qué tocaba? Correr a máxima intensidad. pues supervivencia, ¿no? Max. Eso. Entonces, la mitocondria está diseñada para que yo pueda aumentar esa eficiencia y trabajar muy bien cuando la estimulo adecuadamente, corriéndole a la fiera o cazando mi presa. Me imaginé, no sé si esto era muy, muy loco, pues, pero pequeños motorcitos que no se pueden quemar en los momentos críticos. Exactamente. Tienen que estar aceitaditos, funcionando y produciendo y combustionando y generando energía a máxima intensidad. Eso conlleva un trabajo. Eso no viene de la nada por la genética. Eso hay que producirlo, eso hay que trabajarlo, eso se entrena. Y de ahí vienen entonces los deportes de alta intensidad. Exactamente. A ver, pongamos ejemplos. Supongamos, tú vas caminando en una montaña, muy suave, tranquilo, vas conversando con tu pareja, hablando con el perrito, toda la cosa. Listo, llegó el momento de acelerar. Vas a acelerar al punto tal que te dé a duras penas para respirar, no te permita absolutamente hablar ni decir nada. Y que sientas que El tus aire no te músculos, alcanza. el aire no te alcanza, que tus piernas están doliendo o están ardiendo, ¿cierto? En ese punto es cuando nos está midiendo la máxima capacidad en Eso. alta intensidad. Exactamente, Bien. es donde estamos estimulando esa mitocondria para que se vuelva más eficiente para producir energía, ¿cierto? Y eso de alguna manera hay que hacerlo por un periodo de tiempo, obviamente que me permita estimular esa vía metabólica. Listo, pero entonces yo creo que uno nunca se mide esto. Uno se mide esto es intuitivamente. Uno me da más. Claro. O bueno, la gente que de pronto está haciendo un 5K y quiere mejorar su récord, Claro. sí, se ve de alguna manera obligado pues a aumentar su rendimiento y en consecuencia estás trabajando ese VO2. Sí. Pero ¿qué hay que medir? ¿Cómo se mide esto? Bueno, para eso, eso se llama prescripción del ejercicio. Poder entender cómo, a qué intensidades, durante cuánto tiempo. Entonces existen muchas escalas para determinar eso. Una es la percepción del esfuerzo. Entonces hay unas escalas de 10 o de 20 de alguna manera y que hace a referencia a qué intensidad, cómo sientes ese nivel de esfuerzo. Esa percepción es personal. Personal. Es como yo percibo mi Exacto. capacidad. No me da o si me da, estoy mamado. Eso, así se hacía en la antigüedad. Ah. Después ya surge el entendimiento, el conocimiento de la función cardiovascular, cómo funciona el miocardio a determinadas zonas, a determinado estímulo metabólico. Entonces, hay una asociación en ese estímulo y la frecuencia cardíaca, por ejemplo. O sea, eso es plenamente objetivo. Medible. Hay que medirlo. Exactamente. Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, definir a partir de una prueba de esfuerzo, entenderse cómo se comporta ese corazón y a qué pulsaciones estoy de alguna manera desarrollando ese trabajo que está estimulando aumento de la densidad y, de alguna manera, la eficiencia mitocondrial. A ver, yo quiero pensar en la gente que se siente aliviada, Ujú. la gente que está tranquila y estamos de pronto escuchando esta conversación. Ujú. Entonces, venga, vamos a medirnos cómo estamos, porque es que si queremos un argumento más objetivo Ujú. desde el cual
entender dónde hay que mejorar, Ujú. pues tenemos que medirnos. Claro. Entonces, ¿qué hace uno para ir a medirse esto? Uno necesita un médico general, uno necesita ir al LUM, ¿qué pruebas hay que hacerse? Hagamos ese paréntesis para que ubiquemos a la persona en cuanto a qué herramientas tienen para entender esto ya de manera muy clara. Sí, hay muchas herramientas, ¿cierto? Muchas herramientas que de alguna manera nos sirven para aclarar cuál es de alguna manera el parámetro basal sobre el cual vamos a trabajar, ¿cierto? Hay pruebas físicas en banda, en bicicleta, de alguna manera que nos puedan dar a entender como esos rangos máximos y esos mínimos, ¿cierto? Em, Obviamente es una persona sana, de alguna manera puede hacer unas pruebas en pista o corriendo, una prueba de 5K, determinar velocidad y ritmos y mirar el comportamiento de la frecuencia cardíaca. Hoy existen todos estos wearables que de alguna manera son muy buenas herramientas para los Garmin, todo ese tipo de dispositivos nos ayudan a tener mejor conocimiento de dónde de alguna manera, cómo pueden establecerse las zonas. De hecho, ellos tienen como un autotune que simplemente vos haces una prueba y él te dice, mira, tu rango aeróbico es tanto, tu VO2 max es calculado es esto, ¿cierto? Existen muchas herramientas, Te pero... voy a pedir una pausa ahí. Ajá, Existen muchas herramientas. Esto me deja claramente hambre de vamos a hacer un próximo capítulo seguramente. para hablar de estos wearables. Ajá, Wearable significa todos estos aparatos inteligentes o no tanto, no importa, que pueden acompañarnos para medir de una manera más clara ajá. todos esos elementos que Alejandro nos está contando acá. Entonces, si te está gustando este contenido, de hecho, suscríbete para que estés listo para el siguiente capítulo donde vamos a hablar de wearables. Sigamos. Ok, entonces, pues hoy en día hay muchas formas de medirlo, ¿cierto? Prácticas sencillas, in-house, sin ninguna, pues ningún examen extraordinario. Pero existen otras herramientas mucho más objetivas que de alguna manera nos aportan una información con más detalle, definiendo, por ejemplo, umbrales, definiendo cuáles las zonas son supraumbrales y cuáles son por debajo del umbral. Otra, por ejemplo, que es definir tu VO2, donde de alguna manera a qué porcentaje del VO2 está tu umbral. Eh, y esto nos aporta muchísima información, no solamente para tu condición física, sino también como predictor de mortalidad. Entonces, hay una herramienta que es la ergoespirometría, que es un examen que en LUM realizamos ante casi todos nuestros pacientes para definir también estándares de calidad de vida. Eso es muy importante porque es lo que yo siempre he pensado y lo que es filosofía de LUM es, nosotros tenemos que medir para gestionar. Nosotros no podemos gestionar a ciegas, nosotros no podemos hacer recomendaciones simplemente de forma intuitiva. Nosotros, además que eso es otra cosa importante, es decir, eso es un validador de la intervención, porque claro, el paciente se va a dar cuenta si lo que está haciendo realmente está surtiendo efecto y si a largo plazo realmente eso le va a impactar la calidad de vida. Entonces eso es importante. Quiero aclarar un puntico acá, porque es que estamos hablando de como de dos cosas que se parecen, pero creo que hay diferencias, corrígeme si me equivoco. Ajá, Una cosa es que los wearables, todos estos aparatos, nos den unas guías, unos indicios a través de todas las métricas ajá, sí, que aportan cada una según sus posibilidades. Y otra cosa es ir a un centro especializado en esto como LUM, ujú, donde con un soporte profesional y con mediciones a un nivel mucho más profesional y además guiadas pues, por personal que ya tiene toda la experiencia y criterios en esto, entrenado. te ayuda no solamente a entender, sino a medirte a ciertos niveles para luego los wearables apoyar esto en la cotidianidad. Claro. Son dos mundos distintos, se parecen, están conectados. De Si hecho, estoy... están muy conectados y se trata de buscar mediciones en paralelo para entender el grado de certeza de esas mediciones, por ejemplo, con un error entre el 10 y el 15%, que finalmente es muy alto. ¿Por qué? Porque puede ser un VO2 más alto o más bajito, ¿cierto? O sea, el Entonces, wearable no es ultra preciso, no, pero al menos te da un índice. Ahí va la cosa. exactamente, Bien. exactamente. Entonces, sí, el Wearable es muy buena herramienta, pero es una herramienta para hacer un acompañamiento, más que para hacer una medición real. Bien, muy importante esa aclaración. Sí. Sí, exacto. Gracias. Entonces, claro, entonces a partir de esas mediciones yo puedo entender cuál es, por ejemplo, un ritmo aeróbico, un ritmo tranquilo, y cuáles serían, por ejemplo, un ritmo por encima del umbral donde esté favoreciendo mayor VO2 también
y también mayor eficiencia de esas mitocondrias en el trabajo. He escuchado, no he trabajado conscientemente en esto, Ajá. el tipo de deportes que los denominan HIIT, Ajá, HIIT. ajá. Creo que este es High Intensity Intervals Training, algo Ajá. así. Sí, es correcto. Ejercicio interválico de alta intensidad. Bien, High Intensity Interval Training. bien. Entonces la pregunta es, uno debería tener claro hasta dónde tiene que llevar el cuerpo para decir, estoy en zona de alta intensidad. Lo que Correcto. te entiendo es que el VO2 Ujú. es la métrica para saber que estás entrenando en esa zona 2. Ajá. Es que el VO2 se construye a partir de dos tipos de trabajos o de entrenamientos. El VO2 sube si aumento el número de mitocondrias y si aumento esa eficiencia de esas mitocondrias. El VO2 no se sube solamente aumentando el número de mitocondrias. También las tengo que estimular para que se vuelvan eficientes. Por Entonces, eso los intervalos. claro, exacto. Bajo, camino un momentico, pico, Ajá. meto una aceleración brutal. Entendiendo algo, y es lo siguiente. En el momento en que yo decido hacer trabajo interválico, no puedo retomar o retornar a hacer trabajo aeróbico. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera estimulé una vía metabólica. Y es una vía metabólica, por decirlo así, es una vía de no retorno. Entonces, O sea, ya pusiste al cuerpo en un nivel Exacto, de estrés. de estrés. aumento cortisol, aumento de adrenalina, aumento un montón de vías hormonales que ya estimuladas es una vía en que yo puedo decirle al cuerpo, no, ya lo voy a dejar de estimular. No, ya las estimulaste. Entonces, A ver, entonces, esto es interesante. Es como me imagino al hombre de la caverna, ¿no? De pronto tiene una fiera encima con esa situación como tal, genero una situación de ultra estrés, corro a toda máquina, sí, después no me engajes, que ya no estás en peligro. O sea, no es como, exacto, ya quedas activaste un atento, sistema, quedas alerta. ya, listo. Exactamente, exacto. Entonces, el día que yo decido aumentar número de mitocondrias, ¿qué hago? Me voy tranquilo a hacer número de mitocondrias y Listo. relajado. El día que yo decida hacer intervalos de alta intensidad, me programo para hacer trabajos interválicos de alta intensidad. Y que es importante entender también que los trabajos interválicos de alta intensidad son de alta demanda metabólica. Y cuando hablo de metabólica, no solamente hablo del músculo, también hablo del componente neuromuscular. Entonces, hay un componente muy importante que entendamos, es que la fatiga no viene solamente porque el músculo ya deja de trabajar adecuadamente. Es mi sistema nervioso el que de alguna manera deja de trabajar correctamente. Entonces, ahí entran a jugar componentes importantes desde el aspecto nutricional. Requerimientos de carbohidratos, recuperación previa al estímulo, la hidratación que yo tenga previa y durante ese estímulo es importante. Entonces, eso es mejor dicho. Capítulo 3. Sí, Capítulo 3. definitivamente. ¿Cómo alimentar estos hábitos deportivos? Exactamente. Quedamos comprometidos con el capítulo 3. Así es. Muy bien. Suscríbete si te gusta esta temática para que te veas el 2 y el 3. Ajá. A ver, Ale, un momentico, porque lo que estoy viendo aquí es que, entonces, yo me imagino la persona muy organizada, que quiere tener claro la semana. Ujú. Ya sabemos que tenemos que ser de 2 a 3 de intervalo, trabajos de baja intensidad. Ujú. ¿Cuántos necesitamos de alta intensidad? Personas de mi edad, Ujú. inclusive personas de 70, personas de 30. Claro. Hablemos un poquito para entender cómo ir agendándonos, cómo ir organizándonos. Bueno, hay un tema importante y también tiene que ver con las fibras musculares. Las fibras musculares son de varios tipos. Hay unas que son fibras lentas y hay otras que son fibras rápidas, ¿cierto? Hay unas fibras que son intermedias. Entonces, Fibras, estás hablando fibras musculares. tendones, músculos, Exacto. todo eso. Ok. La fibra muscular. Entonces hay unas fibras que son de alguna manera mucho más potentes, hay otras que son más resistentes, ¿cierto? Hay unas que son resistentes a la fatiga, hay otras que no son resistentes a la fatiga, pero que se reclutan y me dan más velocidad, por decirlo así, para ser prácticos, ¿cierto? Cuando vamos envejeciendo, ese porcentaje de fibras musculares rápidas se va reduciendo, porque hay ciertos grupos enzimáticos que de alguna manera también funcionan equivocadamente y no funcionan igual. Y empieza a aparecer un concepto que se llama sarcopenia. La sarcopenia es que se van perdiendo ese número y reclutamiento de las fibras musculares, también por desabastecimiento de las células madre del músculo que se llaman células satélite, que eso es importante A ver, también. si perdemos fibra muscular, perdemos músculo.
Y si perdemos músculo, perdemos fuerza, Capacidad de trabajo. autonomía, capacidad de trabajo. Ajá. Bien. Entonces, hay un tema importante y es, claro, son cosas inevitables, pero hay cosas que me pueden hacer que ralentizar ese proceso de pérdida, que no se pierda tanta fibra muscular, que de alguna manera las fibras musculares rápidas no disminuya tanto su actividad. Y hay varias estrategias. Una de ellas es el trabajo de musculación, trabajo de pesas. Eso es importante. Y el otro son los trabajos de alta intensidad, trabajos interválicos de alta intensidad que aumenta el reclutamiento de fibras rápidas. Entonces ya tenemos ahí 3 cosas. Exacto. Entrenamiento de baja intensidad, entrenamiento de alta intensidad en pro de la eficiencia Ajá. Y fuerza. Fuerza. O sea, son 3 tipos de ejercicios distintos. Así es. Hagamos una puesta, digamos, en escena de los ejercicios que, mejor dicho, ejemplos de ejercicios para una cosa y para la otra. Ajá. Porque hay veces uno cree que, lo entiende todo. a ver, por ejemplo, es que es más, desde mi ignorancia, porque por ejemplo yo no practico el ciclismo, uno cree, a ver, el ciclismo requiere mucha fuerza. Claro. Si vos vas a subir montaña, Uh-huh. uno diría, eso es fuerza, eso es resistencia, eso es alta intensidad. Al hacer ciclismo, ¿estoy resolviendo lo de la fuerza muscular o no? Aclaremos ahí cómo. El tema del ciclismo es un componente básicamente de potencia. La potencia es fuerza por velocidad, ¿cierto? Obviamente hay que tener una base aeróbica que me permita de alguna manera en el tiempo poder reclutar esas fibras de forma eficiente también. Entonces, ¿qué pasa? Digámoslo así, en el ciclismo sí trabajo la fuerza, pero es que para correr también necesito fuerza. Para jugar fútbol necesito fuerza. Claro, para absolutamente todo en la vida necesito fuerza. Pero entiendo entonces que tampoco es la vía como tipo de ejercicio más efectivo para la fuerza. Para la fuerza, las pesas. Exactamente. Ya. Y hay un tema muy importante y es, si yo de alguna manera quiero practicar ciclismo, yo tengo que de alguna manera garantizarle a ese organismo un equilibrio estructural. ¿Equilibrio estructural qué significa? Que yo tenga un nivel de eficiencia en donde mis estructuras puedan ser reclutadas que me permitan desarrollar cualquier actividad, independiente de que sea ciclismo, sea atletismo, sea natación. Me explico. Uno que hace, por ejemplo, corriendo, son trabajos de cadena cinética abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy corriendo, mi pie va de alguna manera y no sé con precisión dónde va a volver a caer, por decirlo así. Es muy difícil garantizarlo eso al detalle. Eso es como la inteligencia cinética. Exacto. Así es. Listo. ¿Qué pasa? Yo tengo que garantizar a ese organismo que tiene la suficiente fuerza para desempeñarse en ese rango de movimiento y más allá. ¿Por qué? Porque si yo no le garantizo eso a mi organismo, ahí es donde vienen las lesiones. Entonces, buena parte de las lesiones se produce de ese desequilibrio estructural. Así es. Que es que este man se lesiona mucho. Venga, revise qué tan metódico es su ejercicio para ver qué tan equilibrado es estructuralmente. Exacto. ¿Y qué pasa? Un corredor piensa que se desplaza solamente en un solo eje, ¿cierto? Precisamente hay que trabajar sobre lo que no hace el corredor. Y es que movimientos laterales. Claro, es que esquivar, reaccionar. Exacto. O sea, enfrentarse a obstáculos inadvertidos. Claro, o inclusive trabajar de aductores, la fuerza lateral, fuerza de hombros, por ejemplo, para lo cual el corredor no está preparado. Entonces, el rango de movilidad de la articulación es esta, listo. Yo tengo que prepararme para hacer una sentadilla, hacer un press de hombro completamente o hacer rotación externa completa también. No puedo circunscribirme a lo que me permite simplemente correr. Yo tengo que prepararme para la vida. Si yo traduzco esto en la cotidianidad, eso significa que no es suficiente un solo tipo de ejercicio. No, es que yo troto y ya. No, es que yo solo monto en bicicleta porque es lo que más me gusta. Claramente, ¿no? Claramente, así es. Entonces una persona debería, primero, a ver si te estoy entendiendo bien, dedicar una parte de su semana, deportivamente hablando, a la baja intensidad, ya sean caminatas suaves. Correcto. O trotes suaves. Ajá. Otra parte a alta intensidad. Interesante que podamos variar ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, nadar,
ciclismo, fútbol, no sé, tenis. Claro, En fin. donde se sienta más cómodo. Pero a mí me gusta variar. Pero variar para Sí. justamente Estimular diferentes estimular musculares. Claro. Exactamente. Ujú. Listo. ¿Y qué tanto de eso a la semana pudiera ser razonable? Pues como para Una o entender 2 veces en la semana. 1 o 2 veces. Sí, depende del nivel de entrenamiento, depende de la especialización de la persona, ¿cierto? Sí, claro, si yo soy un ciclista consumado, pues bueno, me voy a enfocar, además porque pues quiero mantener cierta estimulación sobre ciertos grupos musculares, entonces yo puedo hacerlo 2 veces en la bicicleta o una vez en la bicicleta y otra vez corriendo, ¿cierto? Siento que estamos hablando mucho desde nuestra edad, que entiendo que vos estás también como ahí. 51. Bueno, pero una persona de 70 va a ser, de hecho, a mí lo que más me preocupa es las personas que hacen casi nada o nada. ¿Cómo van a pasar? Le estamos diciendo que hay que hacer 4 o 5 veces ejercicio a la semana, ojalá 5 y no 4, Ojalá 6. ojalá 6. Claro, porque somos esos animales Claro. estructurados, diseñados para el movimiento Y el descanso y, activo. y no hacen nada. Entonces, ¿cómo pudiera ser un consejo para estas personas? A ver, no solo de las de 70 años, es que hay unas de 30 que tampoco hacen nada. Claro, así es. Entonces, Hay que entender, hay que tener en cuenta los conceptos básicos del entrenamiento, entendiendo que entrenamiento no es solamente para un deportista, entrenamiento es para la vida. Entonces, uno tiene que partir de una premisa y es que es un organismo que no tiene adaptaciones. Entonces, yo a ese organismo no le puedo exigir todo desde el principio. Es decir, uno parte por lo básico. Lo básico y sencillo es movimiento articular, por ejemplo, que tengas un rango de movilidad completo. Trabajar esa articulación en rangos donde no se exponga de alguna manera a una lesión, ¿cierto? Utilizar bajas cargas o bandas elásticas, por ejemplo, de baja resistencia, ¿cierto? Hacer ejercicios que impliquen, por ejemplo, la cotidianidad, agacharse, recoger algo, ¿cierto? Empezarnos a preparar primero para la vida y de alguna manera ir empezando a volvernos un poquito más complejos y aumentando la carga física en la medida en que ese organismo se vaya adaptando, que es muy importante, eh, que eso es muy, muy bacano porque una persona que nunca ha tenido un estímulo, empezar a tener ese estímulo, el margen de adaptabilidad es supremamente amplio. En cambio, una persona, un organismo ya muy entrenado, el margen se reduce muchísimo. Es impresionante. Entonces es muy bacano. Yo he visto procesos de personas que eran sedentarias, empezaron a hacer actividad, empezaron a hacer las cosas bien. Obvio, en esos casos, con mayor razón, tienen que ser acompañados. ¿Por qué? Porque no tienen un gesto introyectado, es decir, no saben hacer cierto tipo de movimientos que lo pueden llevar aquí a una lesión, por ejemplo. Entonces es muy importante que vaya una persona, sí, que lo acompañe en ese proceso. ¿Para qué? Para que dosifique la carga adecuadamente, para que vaya pasito a pasito adquiriendo habilidades que le permitan hacer otras cosas, como qué, hacer los hits, hacer, por ejemplo, el trabajo de fuerza con un gesto adecuado, ¿cierto? Bien, tremendo. A ver, entonces creo que ya tenemos un panorama de cómo esos distintos ejercicios son los que nos ofrecen ese equilibrio. Por un lado, aumentan la densidad mitocondrial. Por otro lado, aumentan la eficiencia de las mitocondrias. Ahorita dijiste un término que me quedó ancladísimo y es prescriptor de longevidad. Es decir, si yo mantengo mis niveles de VO2 en cierto punto, de alguna manera me está diciendo, manténgase ahí y usted va a vivir más años y mejor. Claro. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Y qué son los niveles adecuados de VO2? ¿Eso cómo se mide? Eso depende del rango de edad. Obviamente, ¿qué pasa? Si uno coge, por ejemplo, a un ganador del Tour de Francia y es una persona que tiene un VO2, por ejemplo, del 85, 90 mililitros kilogramo minuto, así se mide, Punto ya. ¿cierto? Esa es sobre un 100%, es una escala de... Es sobre un 100%. De hecho, Ok. hay solamente ahorita registrada una persona que supera el 100% y es Christian Blumenfeld, que es el ganador del Mundial del Ironman, que es un noruego, que trabaja con el método noruego, trabaja el HIIT, miden el lactato, miden los umbrales muy juiciosamente, son súper metódicos. Entonces, claro, sobre ese 100% que se está utilizando para producir energía. Es una locura muy loca. Ese man es una... Sí, exacto. máquina. Pogacar, que es, mejor dicho, creería yo que es el mejor ciclista de la historia, pues con respecto al tema de resultados y un montón de cosas, tiene un 95-96%.
Entonces, las ¿cierto? personas, los deportistas profesionales pueden estar en ese umbral de nivel Claro. total 100, porque Sí, están exacto. súper entrenados para eso. Una Entendiendo. persona como yo fácilmente me encontraría con un porcentaje, ¿a qué nivel? Entonces, partiendo de la premisa que los mejores tienen esos niveles y que a medida que pasan los años, por cada década de la vida pueden empezarse a disminuir de alguna manera cierto porcentaje, un 5, un 10%, ¿cierto? Por cada década de la vida. Entonces esta persona después de los 30, para los 50, ya es un 20 mililitros kilogramo minuto que empieza a disminuirse, por decirlo así. Ya empieza a estar por los 75. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema importante y es que frente al tema del envejecimiento, se ha visto que es el predictor de longevidad con mayor evidencia y más fuerte, ¿cierto? Entonces, mientras más alto lo preserve yo en el tiempo y menos decadencia o menos disminución en el tiempo tenga yo, más años voy a vivir. De hecho, cogen los deportistas de alto rendimiento, salvo eventos adversos, o son las personas que más viven. O sea, sígase entrenando siempre. Así de A nosotros sencillo. nos ha tocado, los que estamos por estas edades, viendo a nuestros papás que dejaron de hacer ejercicio hace muchos años. Eso es muy berraco. Yo tengo un padre que hacía mucho ejercicio en la juventud, era tremendo deportista, pero después de los 30 empezó en caída libre y ese hombre hace muy poco, casi nada. Eso no nos lo podemos permitir. Eso es lo que queda muy claro acá. ¿Cómo, vamos a ir cerrando, cómo LUM nos ayuda en esto? ¿Cómo LUM, en todo lo que hemos hablado, o sea, muy especialmente alrededor de esto? Claro. Primero tenemos que hacer mediciones para poder de alguna manera poder hacer prescripción y poder de alguna manera darnos herramientas en el tiempo que sean cuantificables y mirar y poder definir y medir la prescripción si está siendo efectiva. Eso es importante. Obviamente es un acompañamiento multidisciplinario donde pues existen muchos otros profesionales, entre ellos la parte emocional es importante, cómo estoy alimentándome es importante. Todo eso es determinante, porque ahorita hablábamos, como te decía, claro, si yo voy a hacer HIIT, yo tengo que alimentarme de una manera. Claro. Si voy a hacer un trabajo aeróbico prolongado, tengo que alimentarme de otra manera. Si voy a hacer un trabajo de musculación, tengo que alimentarme de otra manera. La predisposición emocional que tengo frente a ese reto y ese muro que es el HIIT, por ejemplo, que es diferente frente al trabajo aeróbico, y cómo integrarlo en los momentos de la vida también es importante, ¿cierto? Bien. Entonces, claro, el trabajo que hacemos básicamente es tener unas mediciones basales que nos permitan. Basales es como línea base. Línea punto de base. partida. Esta es tu medición, Ya. este es tu VO2, esta es tu capacidad, tu estructura corporal, porcentaje de grasa, masa muscular, esta es tu parte cognitiva o emocionalmente cómo estás, y a partir de ahí integrar todos esos conceptos para hacer las recomendaciones necesarias y hacer una intervención. Yo aclaro esto fácilmente. Entra a lumm.co y busca una cita de exploración inicial, una cita que te puedes agendar en el tiempo que mejor te favorezca, una llamada de 15 minutos para que te guíen hacia ese acompañamiento. Alejo, ha sido un placer, tremendo tema, es fascinante y de verdad que provoca quedarse mucho más tiempo aquí conversando. La idea era hacer una buena introducción sobre estos temas, me has ilustrado un montón. Ahora tengo una tarea en ejercicio impresionante y espero que ustedes también. Así que si te ha gustado este tema, dale clic al siguiente que te va a aparecer en una pantalla en unos segundos. Suscríbete para que puedas estar pendiente, te aparezcan las notificaciones relacionadas a el video que viene, que es de los wearables, y el tercero, el que viene sobre la alimentación. Alejo, mil gracias. Nico, muchas gracias. Es muy apasionante así. Nos podemos quedar 2 horas, 3 horas aquí hablando del tema. Tremendo, tremendo. Chao, chao, y que estén súper bien.